Saludos amigos, aquí estamos de vuelta con ustedes para seguir con la segunda parte de este tema interesante de cómo el concepto, la intención terapéutica afecta el resultado de las terapias y seguimos aquella charla que previamente discutimos. Primero vamos a ver, parece implica que en el mundo cuántico, que es el mundo de las partículas subatómicas, que es el que no vemos con nuestros ojos, recuerda que está el mundo material y el mundo antimaterial. Dentro del mundo material está el mundo de lo que observamos, de lo visible y lo invisible. Y el mundo invisible es el mundo de las partículas subatómicas. Y en este mundo parece implicar que cada observador individual influencia el resultado de cualquier experimento, de tal manera que todo el mundo vemos algo diferente. O sea, la conclusión de tres o cuatro, o cinco o seis científicos que ven el mismo experimento no llegan a la misma conclusión. Eso pasa en nuestra vida de día en día. No todos tenemos prejuicios, tenemos maneras de aprender, tenemos maneras de pensar que no nos dejan poner en concordancia. Yo he dicho siempre que todo el mundo no estamos de acuerdo en que queremos ser felices, pero no tenemos concordancia en cómo serlo. Seguimos aquí con la próxima charla. Dice, si se sabe que todo objeto que se impulsa hasta llegar a la velocidad de la luz desaparece misteriosamente para el observador. No lo vemos. Así que la velocidad de la luz desaparece de nuestro rango de sensibilidad. Esto es bien importante que lo entendamos. Seguimos. Aparentemente hay una barrera, una interferencia entre la materia y la antimateria. Recuerda que el mundo está, le he dicho, que estamos, el universo está compuesto en el mundo material y el mundo antimaterial. Y le he mencionado en otras charlas que la materia ocupa el 95%, el 5% del universo y la materia el 95%. O sea que vivimos en un mundo pequeño comparado con lo que está alrededor de nosotros. No estamos conscientes de todo lo que está pasando. Lo que implica en esta manera que misteriosamente que parece existir una barrera entre el mundo visible y el cognoscible material de la ciencia y el invisible, el desconocido antimaterial que depende de la velocidad de la luz para atravesarlo. Entonces, la velocidad de la luz es la barrera que divide estos dos mundos. Y en el momento que pasamos una partícula, llega a la velocidad de la luz, ¡uf!, desaparece del mundo material. Es interesante que se dice que nuestros pensamientos van al nivel de la velocidad de la luz o más rápido que la luz. En mi libro, Espiritualidad 101, yo describo, basado en la data que la ciencia me dio, que el mundo material ocupa el 5% y el antimaterial el 95%. Eso lo saqué por un cálculo que hice a través de los estudios científicos. Así que nosotros vivimos, en el universo que vivimos, es el 5% del total. O sea que vivimos enajenados a la verdad absoluta de este universo. No creemos que no lo sabemos todo, pero no, porque no conocemos todo el universo. Entonces aparece el concepto de un universo multidimensional. La ciencia moderna, por medio de sus análisis matemáticos, ha proyectado la existencia de 12 dimensiones, aparte de las 3 o 4 en que vivimos en este momento. Nosotros estamos conscientes de 3 dimensiones, lo cual nos dice que el hombre vive conscientemente menos del 5% del universo real. O sea, no estamos viviendo con conciencia lo que es el universo. Entonces, ¿cómo nos atreveríamos a afirmar individualmente que tenemos el verdadero conocimiento de un aspecto u otro de la vida? Nadie puede tener el conocimiento absoluto de este universo, porque vivimos el 5% y dentro de ese 5% quizás algunos tengamos 5% entendido de ese universo. Fíjense lo perdido que estamos en el espacio. Entonces, ¿tendrá alguien la verdad absoluta o será tan relativa como la velocidad de la luz?
¿Será este el origen de toda nuestra controversia? Por eso discrepamos tanto, por eso tenemos tantas religiones, filosofías políticas, problemas sociales, clases sociales, conceptos de salud, tipos de medicina y enfermedad. Por eso quizás explique esta discrepancia. ¿No sería más razonable aprender uno de los otros? Si nadie tiene la verdad absoluta y si todo es relativo a lo que yo puedo, a mi capacidad de aprender, la única manera de yo aprender es compartir, buscar de compartir la información, aprender de otro y enseñarle a otros. Entonces, en esa información, ese compartir de información, vamos a entender mejor nuestro universo poco a poco. ¿No será el holograma, pregunto, el universo un holograma evolutivo que va cambiando según el observador va cambiando? O sea, que nosotros al vamos descubriendo el universo, vamos cambiando el universo y vamos cambiando la visión y vamos aprendiendo, pero ya continuamente ya no es lo mismo que aprendí. El niño de 8 años no entiende el universo igual que un muchacho de 12. El de 12 no entiende lo mismo que un adulto de 35. Y un adulto de 35 es lo mismo que un hombre de 81 como yo. Así que el aprender es un concepto interminable, sin principio y sin fin. Vamos a hablar un poquito ahora de la trascendencia y la espiritualidad. El hombre que vive enfocado en su realidad material vive en un vacío existencial. Que yo le digo aquí, vivir la vida loca de Ricky Martin, perdonándome Ricky que yo haga esto. Pero el que vive así no está viendo la realidad total del potencial que puede vivir. Este hombre vive en el egoísmo y hedonismo que surgen de sentirse individual y separado. Yo soy mejor, entonces vive en el mundo del mío, del yo, en vez de ser interdependiente. Es independiente, individual y no es interdependiente, unido por el vínculo trascendental con su prójimo que los une en ese gran océano de energía espiritual que es el gran espíritu o el mar del chi. Así que nos separamos en individuos. Yo soy mejor que tú, este es mi reino, nos encerramos y al encerrarnos nos quedamos solos porque no estamos conviviendo con el potencial de la creación que podemos compartir. Todas las religiones han implicado la dualidad del hombre, enfatizando la búsqueda de lo trascendente del mundo invisible, el Hijo de Dios, a su realidad aparente en el mundo visible, Hijo del Hombre. Somos esos dos seres, estamos en unión, comunión, el Hijo del Hombre con el Hijo de Dios. Pero es que no vivimos así, que el hombre vive en el egoísmo, en el individualismo, en la separación, y no está consciente y se olvida que es un hijo de Dios. Y al olvidarnos que somos hijos de Dios, que venimos, que somos seres de luz, empezamos a actuar en los conceptos emocionales de la maldad, el egoísmo y los errores humanos. Entonces empezamos a maltratarnos unos a los otros en vez de convivir y amar al prójimo como nosotros mismos. En la medicina tradicional China como meta se busca el equilibrio entre el chi del cielo, el Hijo de Dios, y el chi de la tierra, el Hijo del Hombre. Crea un sabio. Es el Cristo o el Buda que aprende a vivir con los pies en la tierra, pero sus ojos en el cielo. Ese es el balance. Tenemos que tener consciente que somos las dos, somos duales. Aunque venimos de allá, estamos viviendo aquí y hay que vivir aquí con las reglas del juego de allá. Es importante. También hay que ir con las reglas del juego de aquí, porque si no, podemos ir presos. Vamos a hablar un poquito de la salud, en el sentido de que, ¿qué es la verdadera salud? Esto es para mí el bienestar que surge de la plena manifestación de lo trascendental en lo terrenal, el chi del cielo o el Hijo de Dios en el Hijo del Hombre. Ese bienestar que de compartir, de manifestarse plenamente la parte espiritual en la terrenal, es lo que crea el hombre sabio. Y eso fue lo que vienen a enseñar los grandes maestros como Jesús y el Buda. En el mundo terrenal, donde newtoniano, en la física newtoniana de tiempo y espacio, el proceso de enfermar
buscando su equilibrio, aparentemente ocurre en diferentes grados de progresión y severidad y podría hacernos pensar que algunas enfermedades son incurables en diferentes maneras. No todas las enfermedades son letales, algunas enfermedades son sencillas, se recuperan rápido, un catarro, pero hay otra, una pulmonía que no puede matar. Quizá la terminología china de enfermedades difíciles es más apropiada, que yo digo que hay enfermedades que son más difíciles de tratar que otras, pero los médicos chinos no las llaman intratable como hace la medicina moderna, que llama el cáncer intratable, a la diabetes intratable o incurable, es la palabra correcta. Para el médico chino no existe enfermedad incurable, él la puede tratar, trata de curarla, pero el grado de recuperación o reequilibrio va a variar de persona en persona, de cómo la persona está cooperando en su recuperación. No depende del médico. La persona decide su grado de recuperación. Recuerden siempre eso. ¿Qué tienen que ver las agujas y la intención terapéutica? Recuerden que yo les hablé en la charla previa que el universo estamos entrelazados por un lazo de canales o intercambios virtuales invisibles que no vemos, que en este caso yo lo veo que conectan el espíritu con el cuerpo físico. Y esa conexión ocurre a través de meridianos que en la medicina china se le dieron nombre y conectan todos los órganos. Y entonces a través de esos meridianos, el médico chino con sus agujas y con sus plantas herbales ha podido mover esa energía. Si hay un desequilibrio, lo equilibra. Si hay un estancamiento, lo acelera. Si hay mucha aceleración, lo reduce a través del movimiento de las agujas. Entonces, estas agujas dirigen el ki en el cuerpo, pero siempre lo que dirige más la acción terapéutica es la intención y no la acción de la aguja. La acción de la aguja es importante, pero es la intención con que dirige el terapeuta la energía del universo cuando aplica en su cuerpo, que en realidad hace el efecto terapéutico. Eso es bien importante. La intención predomina sobre la acción. Por eso tenemos que tener conexión, por eso ganando la confianza del paciente ayuda al proceso terapéutico, que crean lo que estamos haciendo y que crean en nosotros facilita el proceso terapéutico. Y también hay otras técnicas que no son táctiles, como el Reiki, el Qigong y otras más que son muy efectivas también en el proceso. Seguimos con la intención terapéutica. Se debe enfatizar que aunque la manipulación de las agujas, como dije, es el control clásico de la energía, eso es lo que empieza el movimiento, es la más efectiva y menos dañina es cuando es dirigida correctamente por la manipulación mental de la energía. O sea que la manipulación mental es más efectiva que la manipulación física. Por eso hay tratamientos, se ponen las manos sin agujas y son efectivos. Y hay tratamientos que es con la energía de la mente, que son efectivos. Entonces ahí tenemos el concepto que la manipulación de la mente o la intención deben entender que es más importante que la acción física. Seguimos con la intención terapéutica. Aunque en nuestra buena intención, en nuestro aspecto terapéutico, tengamos el esquema terapéutico de la medicina tradicional china que creamos más apropiado en un momento dado para tratar el desequilibrio del paciente, debemos recordar que es la sabiduría, y esto es bien importante, que es la sabiduría interna de la memoria del desequilibrio del paciente que sabe mejor lo que le ayudará y en qué forma deberá ocurrir el reequilibrio. O sea, la tendencia es que el paciente tiene la sabiduría interior en mi concepto de cómo sanarse. Todos los pacientes, está potencialmente. Por eso dicen que te sanaste por tu fe, decía la Biblia. Pero el médico, la persona que se enferma, tiene un sistema automático de registrar de por qué ocurrió y tiene la alarma
del proceso de protección, de aviso de cómo ocurre, nos avisa. Tiene las dos cosas, la alarma y cómo lo recibe del proceso, lo percibe. Entonces, la manera de sanarse, ya el paciente la tiene innatamente. Lo que hace el terapéutico es facilitar ese proceso. Cuando pongo la aguja, yo lo que quiero es que el chi del cielo se conecte con el chi de la tierra del paciente y los dos empiecen el proceso de sanación con la sabiduría que los guía a su propio proceso. El que mete la pata tiene que sacarla. Así que el médico externamente no es el que dirige el efecto terapéutico, es la persona con su concepto, con su confianza, que podemos llamar la fe del entendimiento de por qué se enfermó, ocurre la sanación. Y aquí de nuevo lo que estaba hablando, la sabiduría interna. Cuando digo el paciente, me refiero a esa sabiduría interna que une los dos mundos que ocurrió el desequilibrio. Recuerda que ocurre en el desequilibrio del mundo físico y en el macro y en el microscópico, y también ocurre a nivel del espíritu, que está consciente de lo que está pasando. Esta es la que nos cuida todos los sistemas durante el sueño. Esa sabiduría que tenemos cuando usted se acuesta a dormir, usted está cuidado por el sistema autonómico, parasimpático y simpático, y usted se acuesta a dormir, el corazón sigue funcionando, y la respiración sigue funcionando, y usted no se muere, y las funciones del hígado siguen funcionando, y el cerebro sigue funcionando, porque está guiado por una sabiduría interior. Aquí le llama la ciencia el sistema autonómico, pero en realidad es esa sabiduría interior que te guía y te mantiene vivo. Esta para mí es la matriz holográfica del amor, que desea siempre la armonía y el equilibrio del yin yang de nuestro holograma, que nos permite aprender y saber cómo nuestras agujas de los, pueden activar los desórdenes en el estado invisible. O sea, la intención del terapeuta con la percepción y facilitación del paciente, que se llama fe. El paciente facilita, tiene la capacidad de sanarse y el terapeuta solamente guía el proceso o estimula con su intención terapéutica. Y aquí vamos otra vez, la fe en la terapéutica es el mecanismo más efectivo de mover el chi entre los dos mundos y activar la sabiduría interna del holograma del ser que está enfermo, que la ciencia lo describe como el efecto placebo. Ese efecto, que muchas veces lo vemos en los experimentos humanos de las drogas, dicen, ay, se sanó, pero no saben por qué. El efecto fue mejor que aquella medicina, y como el azúcar y un poquito de agua de piringa puede sanar mejor que un fármaco que gastaron miles de pesos. Entonces le llaman eso un efecto placebo, pero no saben de dónde viene el efecto placebo. El efecto placebo lo activa la persona de la fe. Así que en realidad cuando estamos sanando es un efecto placebo, pero ese efecto placebo fue reforzado por la relación entre el médico y el paciente. Esto dirige la intención terapéutica apropiada, que sin intención estructurada. No está dirigida como el terapeuta quiere que sane el paciente. Él facilita que el paciente busque la manera de reequilibrarse y buscar su sanación. Y eso es la verdadera acción sanadora. Estimular, facilitar que el paciente encuentre su equilibrio. Pero no es que el terapeuta lo hace y lo sabe mejor que el paciente. Eso es bien importante entenderlo. ¿Qué factores activan esta fe? Una buena relación de confianza entre médico y paciente, la comunicación, la empatía, es un gran placebo. Es brindar esperanza y optimismo, no decirle mentiras de que se va a curar, es decirle que el potencial de sanación lo tiene, pero es sanarse integralmente en mente, cuerpo y espíritu. Porque hay personas que no se sanan de un cáncer físico, pero se sanan espiritualmente de esa experiencia y viven con grandeza y calidad su vida, aun cuando tengan el cáncer. Y la fe del paciente en su propia capacidad.
de sanarse, la actividad de ellos. La fe es el origen de todo efecto placebo, en mi conclusión. Ese efecto placebo es la fe. El merecimiento temporal de la sanación, según el tiempo de la ley del amor y Dios, es lo que decide el proceso de sanarse. Por ejemplo, en muchas ocasiones vienen sanadores, terapeutas de diferentes grados, sean religiosos o no religiosos, y vienen a verlos, gente que quiere sanarse, como han pasado en otras cosas, y van de 20 personas que van y le dan terapia, 5 o 7 se sanan totalmente de la enfermedad, curable, pero el resto no se sana. Entonces aquí lo que viene no es que ellos no querían sanarse, es que no hay merecimiento. Porque para sanarte uno tiene que aprender de los errores del pasado, el sufrimiento y el entendimiento que nosotros hemos creado problemas en otros seres humanos genera culpa en nosotros, nos hace sufrimiento y nos hace culpa. Si nosotros no sanamos el proceso interior de nuestras lesiones emocionales que hemos tenido, no vamos a poder sanarnos por la fe, no va a haber merecimiento. Tenemos que pasar por etapas de aprendizaje en la escuela de la vida, donde entendemos el mensaje del sufrimiento y vemos detrás de él el concepto de sanación. Así que tiene que haber merecimiento para haber sanación, aunque haya mucha fe. Por eso, nuestra intención como profesionales debe dirigirse mentalmente de la forma más amplia y con humildad, no imposición, de manera que la energía sea utilizada según la necesidad del paciente y no la nuestra. Humildad, sencillez, intención. Y también tenemos que saber que el paciente se puede sanar o no, aunque usted lo haga. Su intención puede ser la mejor en el mundo, pero el paciente no se sana porque usted no controla eso. Entonces yo digo que esa acción, una acción de sanación, de intención, compasiva por una persona nunca se pierde, nunca se desperdicia eso. Eso se acumula en la memoria de ese ser humano. Y con otras que va a tener en el proceso, llegará el proceso de sanación que madura, ¡buf! Y ocurre el milagro. Así que la intención se queda con la persona, aunque no consiga la sanación en el momento del tratamiento. En la manipulación de energía tenemos que recordar que en toda terapia de bioenergía ocurre un intercambio energético entre el terapeuta y el paciente. Hay que tener cuidado porque estos pacientes están llenos de energías negativas, sin querer queriendo, la pueden descargar en usted si usted no sabe cómo protegerse, hay manera de hacerlo. Y mientras más intención tenga de que usted es el que lo hace, más se carga de energía. Entonces esa energía viene a usted porque usted es la persona que dice que está sanando el paciente. Y yo digo que lo que sana es la energía del chi del cielo que baja al paciente y yo la canalizo a través de mis agujas y mi intención. Pero yo no sano al paciente. Por eso casi nunca me lleno de basura de los pacientes. Yo creo que estamos llegando al final del proceso. Déjame ver aquí si me queda algo más. Sí, todavía tenemos alguna charla. Ok, entonces debemos saber que no nos creamos que somos los que curamos y nunca se nos va a llenar en nuestro cuerpo de energía perversa o negativa. Entonces, lo que hacemos, como yo acabo de mencionar, es cómo usar la energía del chi del cielo y de la tierra, canalizada a través de nosotros y dirigida con nuestros corazones, con mente Shen. Entonces, lo que hacemos es la intención, una buena intención. Yo deseo que esa persona se sane. Yo no sé cuándo se va a sanar, pero mi intención es cuando Dios quiere y cuando la persona esté lista, ocurre la sanación. Eh, Porque en las manos de un ser sabio, una aguja con una intención apropiada puede equilibrar un universo. Recuerden eso. Ese es el secreto de la sanación, es la intención. Yo espero que hayan podido disfrutar. Yo creo que aunque acabamos esta charlita, revísenla. Algunas son un poquito